Hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Que Dios les bendiga a todos ustedes que van a escuchar este programa, en el cual vamos a hablar sobre los dogmas de la Santísima Virgen María. Primeramente, pues, vamos a entender qué es un dogma. Dogma es algo que tenemos que creer por fe, no por conocimiento, porque son misterios, el cual la Iglesia no puede explicarnos porque son misterios divinos, pero por fe podemos creer en los dogmas. La Santísima Virgen tiene 4 dogmas. El primer dogma de la Virgen María es Madre de Dios. Esto significa, mis hermanos, que ella es madre de un ser divino que es Dios, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Muchas religiones protestantes alegan que María no es madre de Dios, sino que es madre de Jesús. Pero si es madre de Jesús y Jesús es Dios, es madre de Dios. Por eso Isabel, cuando la Virgen visita a Isabel, su prima, y Isabel, llena del Espíritu Santo, le dice a María: ¿quién soy yo para que venga la madre de mi Señor a visitarme? La madre de mi Señor. El Espíritu Santo ilumina a Isabel que lo que María tenía en su vientre era Dios. Era Jesús, que también es Dios. Por eso María es madre de Dios. Hermanos, pues ese dogma hay que creerlo. Lógicamente, pues María no hizo a Dios, pues, pero es madre de uno que es Dios, que es Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Este es el primer dogma de la Virgen María. Tenemos el segundo dogma, que es María es virgen. Es un dogma que tenemos obligación de creer. Ahora, María, ¿por qué es virgen? Porque ella lo que concibió fue por obra del Espíritu Santo. Por eso el ángel Gabriel, pues cuando le dice: Dios te salve María, llena eres de gracia, ¿no? Esto significa que María era pura, era virgen. Lógicamente, pues muchas personas no quieren aceptar esta virginidad de María y dicen que han tenido muchos hijos, y esto no es verdad. María, hermanos, es virgen antes del parto y después del parto. ¿Cómo concibió María a Jesús? Por la obra del Espíritu Santo. Por eso cuando la Virgen le dice al ángel: pues yo no conozco varón, ¿cómo va a ser esto? Entonces el ángel Gabriel le dice: la sombra del Altísimo te cubrirá. Milagrosamente ocurrió esta concepción. Ahora, el nacimiento también fue misteriosamente. Muchas personas piensan que María iba a dar luz como una mujer normal, y esto no ocurrió así. María Santísima, ella tuvo un parto, o sea, divino, misterioso. José, cuando iba con María a Jerusalén, pues a celebrar la Pascua, eso estaba repleto de visitantes de todos los países, y no había un sitio para alquilar un momentito, porque María ya sentía dolores de parto. Entonces la Virgen María, pues, ya sentía la angustia del parto. José, preocupado de esto, buscaba un lugar y no encontró. Pero al no encontrar un lugar, o sea, pues, un cuartito, va a un pesebre, a un establo, en el cual están los animalitos ahí, pues, y ahí la Virgen se acostó. José, pensando que María iba a dar a luz, o sea, en forma natural, o sea, humana, esto significa que la Virgen María, pues, o sea, sentía dolores, sí, de parto, pero cuenta la tradición de la Iglesia, y también por revelación de la Virgen a muchos videntes, de que José se tapa su rostro con su manto café, pensando que José no quería ver el cuerpo de María. Se cubre su rostro. Y por eso, pues, entonces la Virgen cuenta
que vino una luz del cielo misteriosa, se posó sobre el vientre suyo y el niño salió y se puso en sus manos. Así fue el nacimiento de Jesús. No fue en forma natural como puede ser una mujer normal. Esto fue misteriosamente. Así como fue la concepción, así fue el nacimiento. Por eso es un dogma en el cual nosotros tenemos la obligación de creer, porque la iglesia nos dice eso. Y lo que la iglesia enseña en forma de los misterios hay que creerlo, porque aunque no entendamos nosotros, pero por fe tenemos que creerlo, mis hermanos. Ahora vamos al tercer dogma, la Inmaculada Concepción. Muchas personas piensan que el Padre Eterno pues pensó mandar a su Hijo para que cumpla la redención, y Dios desde el cielo miraba pues al mundo para ver si aparecía por ahí una doncella buena, virginal, y lo cogió al azar. No es así, mis hermanos, no es así. La Virgen María fue pensada desde la eternidad. Por eso el Padre Dios, antes de ser concebida, pues aquí en el mundo, ella ya lo preserva, el Padre Eterno, del pecado original. ¿Por qué lo preserva? Porque ese vientre iba a ser el cenáculo para su Hijo. Tenía que estar limpio, sin ninguna mancha. Y por eso María es inmaculada, ¿no? Inmaculada Concepción. O sea, fue concebida sin pecado original. Ese pecado original que heredamos de los primeros padres, entonces es por herencia, no porque pecamos nosotros. La herencia de ese pecado pues se quita con el bautizo, y por eso la Santísima Virgen nació sin ese pecado. Por eso se llama la Inmaculada Concepción. Es dogma porque no entendemos nosotros cómo sucedió eso, ¿no? Pero hay que creer por fe. Por eso el cristiano católico pues tiene que confiar en la iglesia para creer en lo que la iglesia le enseña. Entonces la Virgen María pues fue concebida sin mancha. O sea, San Joaquín y Santa Ana, sus padres, eran unos padres santos. Y en medio de esos dos santos, pues María nace, ¿no? Así es. Entonces tenemos el tercer dogma, que es la Inmaculada Concepción. Luego tenemos la Asunción de la Santísima Virgen en cuerpo y alma al cielo. Este es el cuarto dogma. La Virgen María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. No podemos nosotros pensar que ese cuerpo que es inmaculado, que fue el templo donde nació Jesús, no puede ser que ese cuerpo vaya a una tumba donde el polvo, donde están la corrupción. No puede ser eso, no puede ser eso. Entonces tenemos que pensar y creer que la Virgen María, como fue un cuerpo virginal, puro, inmaculado, tenía que ser preservada de la corrupción. No podía este cuerpo santo quedarse entre el polvo. Por eso la iglesia enseña como dogma que su cuerpo fue llevado en cuerpo y alma. Ahora, lógicamente, mucha gente dice, pero ¿cómo va a pasar eso? Pero hermanos, vayamos al Viejo Testamento. Mira, Elías fue llevado al cielo, fue llevado en cuerpo y alma al cielo. Enoc también fue llevado en cuerpo y alma al cielo. Y eran solo profetas. Y fueron llevados al cielo por Dios. Si Dios Padre llevó a Elías, ¿cómo no va a llevar a la Madre de Jesús? Entonces, esto hay que creerlo firmemente, que el cuerpo inmaculado de la Virgen no está aquí. Está en el cielo gloriosamente. Ahora, lógicamente, es como el cuerpo de Jesús. Cuando él estaba aquí en el mundo, era un cuerpo mortal, o sea, natural. Pero cuando resucita Jesús, es un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual. Ya no es el mismo cuerpo. Igual le sucedió a la Virgen. Ella tenía un cuerpo mortal aquí, pero cuando es llevada al cielo, Dios la transforma en un cuerpo glorioso, pues. Este cuerpo es transformado, o sea, como fue transformado el cuerpo de Elías. Entonces, igual sucede. Igual también nos va a suceder también a nosotros. Entonces, esto hay que entender.
que Dios sí puede llevar al cielo a personas con cuerpo y alma. Y la Virgen María, ¿cómo no va a estar en el cielo en cuerpo y alma, ¿no? Entonces, eso creemos nosotros los católicos firmemente, que este dogma es creíble, y estos son los 4 dogmas, mis hermanos, que les he explicado a ustedes. Primer dogma, pues María es Madre de Dios. Segundo, estas personas, mis hermanos, no tienen el conocimiento de Dios. Difamar a la Virgen, se empeñan en desprestigiar a la Madre de Dios, y esto no está correcto, mis hermanos. La Iglesia nos enseña a nosotros los católicos, cristianos católicos, 3 signos. Mire usted, 3 signos. Los signos son los siguientes. Primer signo se llama, latría. Latría significa que nosotros tenemos que una adoración solo a Dios. Solo a Dios. Los cristianos católicos adoramos con el signo de latría a Dios. El otro signo se llama dulia, que nos enseña la Iglesia, que significa veneración a santos y santas, o sea, una veneración especial. Una veneración, digamos, pues, o sea, normal. Se llama dulia. Ahora, hiperdulia significa una veneración ya especial a la Madre de Dios. Yo preguntaría a los protestantes, ¿a dónde está que los cristianos católicos adoramos a la Virgen, a los santos? No, mis hermanos. La Iglesia es bien clara. Dulia, latría, dulia y hiperdulia. Latría significa adoración solo a Dios. Dulia, veneración a santos y santas. Y hiperdulia, veneración especial a las madres de Dios. Pues hermanos, pues nosotros tenemos que educarnos en la Iglesia, prepararnos para saber que no nos impresione, ¿no? Porque muchos tratan que estamos adorando a la Virgen. No, es un respeto y una veneración que se da a la Madre de Dios, mis queridos hermanos. Ahora, nosotros tenemos que darle la oración predilecta de la Virgen y de Jesús, que es el Santo Rosario. Miren, hermanos, pues, estamos pasando nosotros aquí en el Ecuador, y comunico al mundo que estamos pasando grandes momentos difíciles, pero tenemos que rezar, mis hermanos. Y también pido que en otros países del mundo también recen por nosotros, por Ecuador. Y el rosario es la oración más poderosa, mis hermanos, para que venga la paz. Por eso la Santísima Virgen, en muchas apariciones que ha tenido en el mundo, ella dice: hijitos míos, recen el Santo Rosario para que venga la paz. Ahora, yo hago una pregunta, ¿no? Si fuera más importante orar, yo le dije: hijitos míos, oren. O fuera más importante leer un versículo de la Biblia, dijera: hijitos míos, lean un versículo de la Biblia. No, la Virgen ha pedido en todas sus apariciones: recen, hijos míos, el Santo Rosario. El rosario tiene un poder poderosísimo, mi hermano. Y muchos protestantes alegan que ¿a dónde está el rosario en la Biblia? El rosario lo tenemos en la Biblia, mis hermanos, todo el rosario. Los misterios que rezamos en el rosario, tenemos nacimiento, resurrección, sacrificio de Jesús, pasión y muerte. Entonces todo está en la Biblia. Y todos los misterios que rezamos los cristianos católicos son bíblicos. Los 5 Padres Nuestros que hacemos en la Biblia, en el rosario, están en la Biblia. Jesús enseñó a orar a los apóstoles: Padre nuestro que estás en los cielos. El Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, es un saludo bíblico que está en la Biblia, que el ángel Gabriel le hace a la Virgen. Entonces esto todo está en la Biblia. La cruz lo tenemos en la Biblia. Cuando el cristiano se persina, lo tenemos la cruz en la Biblia. ¿Por qué no quieren entender los protestantes que esta oración es bíblica? Muchos dicen oración mariana. No, es bíblica. Es una oración perfecta en la cual nosotros lo agradamos a Dios cuando rezamos el rosario, y más en familia.
Rezar en familia tiene un poder inmenso. Pues hago un llamado a este momento que está pasando el Ecuador por momentos difíciles. Recemos del rosario, familias enteras, recemos del rosario para que venga la paz. Hagamos ese propósito, mis queridos hermanos. Entonces ya sabemos, la oración que más le agrada a Dios es el Santo Rosario, ¿no? Porque va, yo diría pues el 80% va en adoración de Dios y el 20% va en veneración de la Virgen. El rosario no es mariano, yo no sé quién dijo eso. El rosario pertenece la mayor parte a la adoración de Dios. Porque en todos los misterios rezamos la vida de Jesús, su pasión, su resurrección, todo es de Cristo. Entonces, el Santo Rosario no es solo de la Virgen, es de Jesús. Hermanos, pues, le hago un llamado a ustedes que hagamos un propósito de oración. Recemos. Entonces, eso le agrada a la Virgen María, ¿no? Que Dios nos haga entender esto, pues, de que hagamos un esfuerzo los cristianos para hacer esta oración predilecta que agrada muchísimo a la Santísima Virgen María. Y el hogar que reza, pues habrá protección del cielo en abundancia. Y este país que estamos nosotros viviendo ahora con grandes problemas, hay que rezar, mis hermanos. Yo sé que el hombre puede dar soluciones a muchos problemas, pero con ayuda de Dios sí lo podemos. Por eso Jesús en el Evangelio dice, ustedes sin mí nada podrán hacer. Sin Dios, mis hermanos, no podremos hacer nada, pero con Dios sí lo podemos. Hago un llamado a las parroquias, hagan cadena de oración. Recemos para que venga la paz, pero recemos, hermanos lindos. No nos quedemos sentados con miedo al mirando lo que sucede, no, hagamos oración. Queridos hermanos, pues que Dios les bendiga a todos ustedes. Y que esta explicación que le he dado de los dogmas sea para que ustedes amen a la Virgen, la respeten y la veneren como ella se merece en el cielo. Porque ella es reina. Es reina. Muchos a veces hablamos solo de Cristo Rey, hablamos de Dios y de la reina. Pues la Virgen María en el cielo está a la diestra de Jesús, a diestra de Dios. Entonces ella es reina. Por eso yo les digo a los protestantes evangélicos, la gran sorpresa que van a tener cuando se mueran, cuando vayan al cielo, si es que van, pues vean a la Virgen ahí como reina, ¿qué van a hacer? ¿A dónde pondrán su rostro viendo la belleza de María? Entonces, eso es muy grave lo que le va a pasar a los protestantes. Entonces, déjense de estar hablando de la Virgen María, mejor ámenla, es madre de ustedes. Es madre de Dios y madre de nosotros. Por eso cuando estaba Jesús en la cruz crucificándose, estaba muriendo y María estaba con Juan ahí, juntos. Y Jesús viendo que su madre se quedaba sola, ¿no? Yo haría una pregunta, ¿y dónde estaban los demás hermanos pues de Jesús? No había hermanos ni hermanas, no había nada. Estaba solo Juan con la Virgen solito. ¿Y qué le dice? Juan, ella ya tu madre, ella allá tu hijo. En ese momento nosotros nos convertimos en los millones y millones de Juanes que somos hijos de la Virgen María y nuestra Madre del Cielo. Que Dios los bendiga, mis queridos católicos en el mundo, que los cuide y los proteja y sean muy felices con la gracia de Dios y la bendición de la Santísima Virgen María. Felicidades, pasen bien, buenas noches.